6 de la mañana con 57 minutos. Vamos a saludar ya con nuestro primer invitado. El día de hoy, lo decíamos, es José Franco, director de Control Técnico de Combustibles de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, hay varios temas que abordar. Sí, Sofía, muchísimas gracias, ciudadanos, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar conociendo cuál es el trabajo de la ARCH en este momento, dónde están concentrados realizando ese control que tienen como potestad sobre la venta y también el contrabando que pueda ocurrir en el caso de los hidrocarburos, de los derivados de los hidrocarburos. Bueno, es importante conocer que la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero es una institución técnica encargada de la regulación y control en toda la cadena de la industria hidrocarburífera, desde que extraes un barril de petróleo hasta que comercializas un galón de combustible en cualquier segmento del país que necesite para poder hacer los labores cotidianos que se necesitan por parte de los ciudadanos. En el tema de controles de comercialización de combustible estamos presentes y coordinando las acciones necesarias con las comercializadoras identificadas para la comercialización lícita. En temas ilícitos, que ya son temas fuera de la ley, empiezas a coordinar acciones con entidades relacionadas, como la PJ, que en este caso sería por parte de la UIDH, la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos, y la Fiscalía General del Estado. Hay una realidad que en nuestro país está latente y es el tema del contrabando de combustibles. Una gran cantidad de galones de gasolina extra, de diésel, se van por las fronteras. Ayer precisamente conversábamos con el jefe de la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos y nos mencionaba que en este año nada más pues son más de 40.000 galones de gasolina extra los que se han incautado y más de 21.000 de diésel que se han incautado con un trabajo coordinado con todas estas instituciones. Pero ¿cómo es el trabajo específico ya en territorio? ¿Dónde está concentrado el trabajo de la ARCH? Nosotros como ARCH tenemos el trabajo a nivel nacional por 13 regionales que cubrimos el país. Este trabajo que se realiza en coordinación por temas ilícitos, que ya corre por cuenta, tipificado en el COIP como un delito, se realizan las coordinaciones necesarias con estas instituciones. Y esto se hace a nivel nacional, no solo en frontera, al interior del país también, porque recordemos que es un contrabando de hormiga, es un contrabando que empiezas a almacenar combustibles en lugares ilícitos o gas en lugares ilícitos y lo empiezas a transportar de manera ilegal hacia las fronteras. Y ese es el perjuicio que tenemos como Estado, ese es el perjuicio que a todos los ciudadanos ecuatorianos nos perjudica en el tema de este contrabando, mal uso, desvío. ¿Cuáles son las cifras que maneja la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero al momento en el tema del contrabando? Nosotros en tema contrabando siempre estamos ligados a las instituciones involucradas, como te comento, la UIDH. Ellos tienen estos valores ya mucho más específicos. Ellos son los encargados en el tema de lo que logran incautar, de lo que logran detener. Pero en el tema comercialización a nivel nacional, que es la parte lícita, nosotros en tema frontera se comercializa cerca del 6% del combustible a nivel nacional. Estamos hablando cerca de 11 millones de galones que se comercializan entre frontera norte y sur. Pero de esos 11 millones de galones, el perjuicio existe de la cantidad que se puede estar fugando hacia frontera. ¿Y ustedes brindan estas alertas a estas unidades especiales de la policía? Por ejemplo, nos comentaban que cuando hay un incremento de cupos, ustedes ya empiezan a alertarse. Pero ¿por qué no se logra frenar el contrabando si ya ustedes más o menos manejan estas alertas? Es decir, si una gasolinera o un sitio de distribución de combustible normalmente vende 1.000 galones y de un momento a otro empieza a aumentar el número de requerimientos. ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Sofía, efectivamente, nosotros levantamos las alarmas correspondientes y no solo nos quedamos en levantar alarmas, sino que tomamos acciones pertinentes, inmediatas. Intervención en las infraestructuras hidrocarburíferas, específicamente estaciones de servicio. Realizamos una intervención específica, 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando el abastecimiento de combustible. Y cuando empiezan las alarmas y las alertas, coordinamos inmediatamente con todas las instituciones necesarias para poder frenar este ilícito y este mal que nos hacen al país. ¿Es difícil lograr identificar los puntos por donde se va el combustible? Tienes muchas rutas y siempre están abriendo más rutas estos delincuentes. Pero siempre se tienen las acciones correspondientes, siempre el Estado responde inmediatamente a estos temas y se hacen las investigaciones necesarias, porque esto es como un delito, esto es como un contrabando de estupefacientes, esto es como algo ilícito, tienen unas redes totalmente armadas
y nosotros como gobierno realizamos las coordinaciones necesarias para poder combatir estos focos. ¿Dificulta el tema de las amplias fronteras que tiene nuestro país con Colombia, con Perú? Nosotros estamos siempre a la vanguardia de estos temas y tratamos de coordinar o coordinamos con las instituciones involucradas, no solo en territorio, por así decirlo, de frontera terrestre. Tenemos también el tema de mar, donde coordinamos acciones con la DIRNE, en este caso con la Marina. Pero nuestra frontera es bastante grande, bastante amplia, pero se tienen las acciones correspondientes por parte de las entidades del Estado que están custodiando en estos momentos. Hay que aclarar que esto es un delito, el tema de contrabandear Claro que sí. el combustible. ¿Cuáles son las penas que actualmente están previstas? No, esto puede llegar a prisión. Es más, está debatiéndose en la Asamblea, como sabemos, un tema de debate por este mismo tema de contrabando de hidrocarburos, porque terminas en prisión. Hay de 3 a 5, de 5 a 7 años, dependiendo la gravedad del caso. Pero es un delito tipificado por el COIP, por el Código Integral Penal. Esto no es un juego, esto es un delito, esto es un beneficio que el Estado ecuatoriano da para sus ciudadanos, para su gente, y no puede ser que se esté fugando por frontera. ¿Cuánto se está invirtiendo en el tema de combustibles en nuestro país? Estábamos revisando también la proforma presupuestaria para el 2020 e incluso hay un incremento para lo que es los subsidios de los combustibles. Es decir, es una gran inversión que realiza el Estado para poder proveer de combustible, de gasolina extra, de diésel, de gas licuado de petróleo a las familias ecuatorianas. O sea, alrededor del subsidio siempre está cubriéndose por cerca de los 4.000 millones de dólares. Es un tema que el Estado ecuatoriano hace un esfuerzo grande en el tema de subsidiar, y eso hablando solo como combustibles. En el tema de gas también se le suman estos valores, estos rubros, que el tema gas también es fugado por fronteras, es mal usado en comercios que no se tienen que usar. El gas de uso doméstico es solo para cocción de alimentos, como todos lo sabemos, y muchas veces lo usas para calentar piscinas. No es algo correcto. El Estado ecuatoriano hace este sacrificio y tenemos que entre todos arrimar el hombro y defender este recurso de todos. Pero el control de la ARCH está en el tema comercial, básicamente, en el tema de domicilios o de este mal uso que se realiza a veces en, por ejemplo, un edificio que puede estar calentando una piscina con gas de uso doméstico. ¿Cuál es el control específico que realiza la ARCH? El control específico de la ARCH es al sujeto de control, por así llamarlo, que es el que está registrado en la institución, el que está calificado y registrado con una autorización para poder realizar una actividad hidrocarburífera. Desde que extraes un barril de petróleo, como te comentaba, hasta que comercializas un galón de combustible. Toda esa cadena está totalmente regulada y controlada, monitoreada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Pero una vez que se realiza ya la venta hacia el consumidor final, esa venta es la que ya tiene que controlarse en su buen uso. Y para poder controlar ese buen uso de ese combustible, tienen que ya relacionarse otras instituciones a las cuales estamos totalmente coordinados. Ahora, pues precisamente en este tema y manejando un poco las cifras que ayer nos daba la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos, si hablamos de que se incautan unos 41.000 galones de gasolina extra y 21.000 de diésel, ¿cuánto estaría fuera del control? ¿Cuánto se estaría yendo sin que se pueda controlar? ¿Cuánto se fuga? Siempre es un tema de que logras establecer lo que has incautado. Porque pudiste haberte encontrado con 20.000, 30.000 galones que querían contrabandearlo en un punto específico del país. Pero en ese mismo momento puede ser que en otro punto específico del país está realizándose otro contrabando. Entonces, por eso esas cifras son las que logras incautar como Estado. Y con eso haces ya los pronósticos necesarios para poder determinar el tema de esos valores. ¿No es posible establecer una relación entre lo que se incauta y lo que se fuga? Es posible establecerla, porque tienes una demanda de combustible en territorio que hablas de cerca de 174 millones de galones mensuales que se comercializan a nivel nacional. Y en frontera tienes cerca de 11 millones de galones que comercializas. Y la Unidad de Delitos Energéticos ha logrado detener estas cifras que te comentaban, 40.000, 20.000 galones de combustibles, en total 60.000, 100.000 galones de combustible.
empiezas a hacer una relación porque empiezas a ver la curva de demanda de combustible en territorio y es donde empiezan a levantarse las alertas y tomas acciones con todas las instituciones necesarias, intervención en infraestructuras, las otras instituciones controlando el tema de fronteras, operativos de control en conjunto entre todos para poder tener un buen resultado en el tema. ¿Cuáles son las provincias más críticas en el tema de contrabando? Por ejemplo, hablábamos de Sucumbíos. En esta provincia se identificó recientemente 900 galones que se pudieron detectar y nos hablan de que se trata de la perforación del oleoducto del poliducto, que es muy largo, que son 487 kilómetros. ¿Cuál es la situación más crítica en el país en temas de contrabando? Cada provincia en frontera tiene su naturaleza. Podemos hablar de Esmeraldas, que tienes la frontera terrestre y marítima. Tienes ahí un tema de contrabando por mar. En el tema del oriente tienes el tema de los oleoductos, los poliductos. Tienes un tema en frontera norte, en Carchi, un tema de hormiga, del combustible y del gas. Hacia abajo en el sur tienes también un tema de hormiga, de combustible, de gas en Loja, en El Oro, en Zamora. Esta naturaleza de la frontera norte-sur es un tema de que cada una de sus provincias hay que contrarrestarlas con estrategias específicas para poder entrar en cada una de estas provincias fronterizas. Pero no solo es la frontera norte y sur, es un tema de que hay que crear conciencia hasta hacia el interior del país, por el tema del sector industrial, por ejemplo. El sector industrial tiene que demandar combustible industrial para sus actividades específicas, pero no así lo hacen todas las industrias. Y empiezas a realizar las investigaciones necesarias con todas las instituciones involucradas para poder tener los resultados necesarios y poder salvaguardar este recurso que te lo da el Estado ecuatoriano. ¿Hay cifras de cuántos sancionados o cuántas sanciones se han emitido en el país por el mal uso de combustibles? Sí, por supuesto. Tenemos cifras establecidas sobre el tema de estas sanciones específicas. Han existido detenidos. En el tema de las sanciones administrativas que nosotros podemos emitir hacia los sujetos de control, ya sean estaciones de servicio, que son las que distribuyen combustible hacia los vehículos, o ya sean centros de distribución de GLP, que son los que venden el gas de uso doméstico para las viviendas. Todas estas acciones que se dan y se tienen las cifras establecidas de las sanciones. Ahora, precisamente hablando de esto, ¿qué pasa cuando una estación de servicio ha incumplido la ley? ¿Se le pueden retirar los permisos? ¿Cuáles son las sanciones que hay? Tú tienes un control por calidad, cantidad, precio, y aparte de ese control específico que te da el artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 78, que es por situaciones técnicas, a toda la infraestructura hidrocarburífera, no solo por estaciones de servicio, sino todas las infraestructuras hidrocarburíferas. Pero en el tema específico de estaciones de servicio, tienes esos controles necesarios y tienes esas sanciones por calidad, cantidad y precio. El precio de un galón de diésel es $1.037 en este momento y eso se tiene que respetar. Y eso es lo que nosotros defendemos hacia el ciudadano. Ese es un derecho del ciudadano. A ese valor tiene que pagar un galón del diésel. El galón de la extra sí mismo en $1.85. Y eso es lo que se tiene que salvaguardar. ¿Dónde es a veces más complicado en el tema del gas? Así es. Y en este tema, para terminar la idea de las estaciones de servicio, y en este tema también salvaguardas como Estado al ciudadano en el tema de la calidad y la cantidad de combustible distribuido. Estas denuncias muchas veces las receptamos por una línea que nosotros tenemos habilitada, que es el 1-800 Lo Justo, es 1-800-56-58-78-6, 56-78-58-6, que funciona las 24 horas del día. En esta línea nosotros receptamos todo tipo de denuncias en el tema de la comercialización de hidrocarburos que no se esté haciendo correctamente y actuamos inmediatamente. En el tema de gas, como me preguntabas, efectivamente, igual, salvaguardamos el tema del precio de $1.60 en los depósitos de gas. Ese valor tiene que respetarse. Si no se respeta ese valor, hay las sanciones correspondientes a los distribuidores. Que es a veces complicado porque como que priorizan el vender al exterior porque cobran un poco más y en las distribuidoras vas y a veces no encuentras el gas. ¿Ahí cómo está trabajando la ARCH? Nosotros hacemos los operativos de control las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en territorio con nuestros cerca de 600 funcionarios que tenemos a nivel nacional en todo el país para poder rescatar este tema, para poder garantizar esto al ciudadano, que se venda ese cilindro de gas en $1.60 en los depósitos.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues ahí está importante también conocer este número de denuncias, 1-800 lo justo, si es que usted detecta alguna irregularidad, incluso la misma ciudadanía puede ser la que se dé cuenta de hechos que están controvertidos con la ley, incluso en el tema del contrabando de combustibles. José Franco, director de Control Técnico de Combustibles de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, estaba con nosotros en Primera Impresión. Nosotros hacemos una pausa en este momento y volvemos enseguida con nuestro siguiente invitado.